Maximiza la pensión. Soy Artureto. En esta ocasión quiero hablarles de pensiones del IMSS de Ley 73. He ayudado a mucha gente, los he asesorado y me he dado cuenta que mucha gente tiene una idea errónea de cómo manejar este tema. Me gustaría darles algunas estrategias para que pueda ayudarlas, para que las puedan aplicar y con gusto los puedo asesorar. Mucha gente me pregunta, ¿cómo sé que pertenezco a la ley 73 o a la ley 97? Todos aquellos que hayan empezado a cotizar y trabajar antes de 1 de julio de 1997 con un patrón son ley 73, ley anterior. Tienen derecho a una pensión del IMSS para que a sus 65 años en vejez puedan pensionarse, o si lo hacen de forma anticipada sea con la opción de cesantía de edad avanzada. Dejé de cotizar. La gente, para poder tener derecho a la pensión, debe tener vigencia de derechos. Es importante hacer un análisis, un estudio de cómo está su caso, porque hay gente que dejó de cotizar pero todavía tiene tiempo para retomarlo, y hay algunas estrategias que se pueden realizar para que vuelvas a tener ese derecho y te puedas pensionar, y en muchos casos maximizar la pensión. Es importante, como lo dije, adicional a la vigencia de derechos, tener como mínimo 500 semanas, adicional a otros elementos que voy a ir diciendo en la presentación. Tengo 45 años y aún me falta. Es importante considerar la edad en la que te vas a pensionar, más sin embargo, si lo haces anticipadamente a los 60, aún con 45 años, te quedan 15 años por cotizar. La mayoría de la gente comete el error de pensar que ya con las 500 semanas, como es el caso anterior que platicábamos, ya tiene derecho a pensión y ya no tienen que hacer nada más. Hay que considerar algunas estrategias, porque entre más semanas tengas, mejor pensión tendrás. Otro factor que ahorita hablaré es el salario. Más sin embargo, es tener vigencia de derechos, las semanas que llegas a tener, el número de semanas adicional y el salario con el que vas a pensionarte. Es importante decir que consideran los últimos 5 años del salario antes de pensionarte para el cálculo. Para estos casos, cuando tienes 45 años, también es importante que si vas a entrar en modalidad 40, todos aquellos que vayan a entrar en modalidad 40, tengan inversión necesaria para poder pagar topado e irse por la pensión máxima. Esto, insisto, tiene que considerarse y hacer un cálculo de cuál será dicha pensión en base a lo que tengan, ¿no? En números de semanas, en salario cotizado los últimos 5 años, y perdón que sea tan reiterativo, pero la gente de repente no considera esta parte, y es también muy importante. El siguiente caso que he tenido, por citar un ejemplo, hay gente que me ha dicho: tengo 1500 semanas y siempre coticé al mínimo, entonces esperaré pues una pensión al mínimo. Esto es un error también. ¿Por qué? Porque lo que comentamos que es modalidad 40. Modalidad 40 es cuando uno puede seguir cotizando de forma voluntaria las semanas para pensionarse. En estos casos, el gobierno permite que puedas tú decidir cuál va a ser esta aportación, que es un similar a un salario que tuvieras con un patrón. En este caso, el monto total o tope es 25 UMAS, aproximadamente 68,000 pesos en salario, y uno paga el 10% de esta cantidad en modalidad 40. Con esto uno puede lograr subir ese salario si era al mínimo durante mucho tiempo. Otro caso que me he topado es mucho la gente que llega a trabajar con salarios altos toda la vida y muy cercano a la pensión, ya no trabajan, creen que con eso uno ya puede tener una pensión digna, y comete algún error. Por ejemplo, decir: quiero seguir cotizando. ¿Por qué? Porque ya tengo 1500, 1300, muchas semanas, y pues quiero sumar más semanas, pero piden el favor de cotizar con algún familiar, o trabajan al mínimo, y esto, aun cuando toda la vida hayan tenido un salario alto, esto les va a impactar, les va a afectar, que deben considerar esto. Entonces también la estrategia debe ser la correcta. Te recomiendo que para todos estos casos te acerques a expertos en retiro, donde te podremos ayudar. Hay gente que ya no es ley 73, por lo tanto es la gente
de ley 97. Esto es necesario que hagas ahorros. Yo lo manejo como ahorros escalonados. También te puede ayudar a esa estrategia. Y principalmente enfocarte en el retiro. Porque entre más jóvenes empecemos a realizar ahorros, te van a generar rendimiento en un buen plan, en algún producto. En algunos casos tenemos planes que te permiten asegurar que llegues a las metas que te pongas. Con esto me refiero a seguros de vida, invalidez y coberturas adicionales. Por lo tanto, es importante considerar todos estos elementos. Elige la estrategia correcta. Como bien comentado en esta parte y haciendo un resumen, requieres mínimo 500 semanas para pensionarte. Tienes que tener vigencia de derechos. El topado aproximadamente en semanas son 2000. Aquellas personas que trabajaron 40 años o más pueden buscar una pensión muy alta. Es importante considerar que para que la tengan es necesario que los últimos 5 años coticen al tope. Una persona que tiene 2000 semanas cotizando los últimos 5 años al tope, a los 60 podría llevarse una pensión aproximadamente de 50,000 pesos, inclusive más. Eso habría que calcularlo, pero es porque si te pensionas con cesantía de edad avanzada, a los 60 años te van a pagar el 75% del cálculo y va a ir subiendo 5% cada año. A los 61 es el 80%, así hasta la vejez, que es el 100%. Considera todo esto y yo te ayudo a asesorarte. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Compártela a quien creas que le pueda servir. Guárdala y revísala constantemente si es que necesitas estar recordando esto. Si haces un estudio de pensión o un análisis, la verdad es que tendrías algunas oportunidades inclusive de maximizar la pensión. Considera también que si algo crees que este video le falta, si quieres que hablemos de algo más, por favor ponlo en los comentarios. Me ayudará muchísimo para seguir haciendo contenido de valor para ti. Dale me gusta a este video si realmente cumplió con las expectativas, y si no, dímelo en los comentarios para que veamos cómo te puedo ayudar. Estoy subiendo cada semana información similar, información que puede ayudar para que también tú veas que además de estos elementos hay que tener buena actitud, hay que buscar la abundancia y saber que nos merecemos porque hemos trabajado por esto. Muchas gracias. Soy Arturito. Por favor, si necesitas ayuda, márcame, mándame mensaje. Suscríbete a mi canal para que semana a semana recibas esta información que te puede ser de utilidad. Y si requieres una asesoría personalizada, la primera es gratis, ya posteriormente pueden tener un costo. Y ya veremos qué producto te puedo ofrecer adicional que complemente esto, como son los gastos médicos mayores. Es importante considerar todos estos elementos porque si uno llega a tener un problema de estos, no tiene un gastos médicos mayores, por ejemplo, pues se te va el dinero, ¿no? El seguro de educación, etcétera.